Bueno, entonces, hola, buenas tardes. Como les había comentado, bueno, les había dicho que regresando yo iba a subir las notas, pero creo que es mejor idea que todavía las corrija un poco más. Bueno, pero bueno, aquí están las notas de LP y, bueno, de los dos espacios LP. Y nada más para que se den una idea de qué es lo que va a tener prácticamente lo que dijimos aquí. Empieza recordando cositas de medida, o sea, qué es dado un espacio medible, perdón, dado un espacio de medida, cuáles son las funciones integrables. Aquí señalo las cosas que ya suponemos conocidas de las funciones integrables, por ejemplo, que son, perdón, irreal valuadas. Aquí es importante señalar que estoy pensando nada más en funciones real valuadas, o sea, decir que es un espacio vectorial, que la integral es una transformación lineal, que la integral de una función no negativa, o bueno, el valor absoluto de una función es cero, sí, solo sí, la función es cero casi donde quiera. Y bueno, por último, durante la clase no puse esto como un lema aparte, pero sí lo estuvimos usando, que si tenemos una función medible que en valor absoluto es menor o igual casi donde quiera que una función integrable, entonces esa función es integrable. También aquí pues señalo qué teoremas supongo conocidos, que son los teoremas límites, y también les estoy dando la referencia precisa al libro de Kohn. O sea, estoy dando el libro de Kohn porque es mi nuevo libro favorito de medida, pero pues pueden usar cualquier, bueno, el libro que les guste a ustedes, ¿no? Como el libro de Bartlett o el libro de Gravinsky o el libro de Halmos, que también es una maravilla. O sea, está un poco viejito, pero sí es un muy buen libro el de Halmos, de teoría de la medida. Eh, y bueno, una vez que esté el recordatorio de las funciones en L1, perdón, de las funciones integrales real evaluadas, puse una pequeña discusión sobre las funciones integrables C evaluadas, el teorema, o sea, el teorema correspondiente de que son un espacio vectorial, que la integral es un funcional lineal, eh, que si tenemos la integral del valor absoluto de una función igual a cero, entonces eso ocurre sí, solo sí. La función es cero casi donde quiera y esto, la misma propiedad de que sea mayorada o dominada por una función integrable, implica la integrabilidad. Em, bueno, después viene toda la discusión sobre los espacios L1. Perdón, y el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Aquí no lo estoy poniendo, o sea, no estoy poniendo la prueba, eh, pero la prueba la puse en una hoja lo puse como ejercicio de práctica en una hoja, me parece que en las 6. Realmente no es tan complicado, es un buen ejercicio de medida para que lo hagan, no es particularmente sofisticado, pero bueno, inténtenlo aunque sea. O sea, yo creo que les va a salir sin tanto problema. La dificultad aquí es sobrepasar digamos, la traba psicológica que implica hablar de teoría de la medida, porque bueno, presumo que la mayor parte de ustedes lo vio por primera vez el semestre pasado, entonces todavía tiene como que halo de misticismo a su alrededor, ¿no? Entonces quizás sea algo complicado, pero probar este resultado no es difícil. O sea, suponiendo el teorema de convergencia dominada de Lebesgue para los reales. Eh, y bueno, después ya sigue eh, la, la discusión que hicimos para L1, para probar que L1, o sea, el espacio cociente, es, aquí está de hecho el teorema, el espacio cociente L1 es un espacio de Banach. Recuerden que lo que hicimos para probar eso fue probar que toda serie absolutamente convergente fuese convergente. Y para probar esa afirmación, la pensamos primero en términos eh, en términos de los representantes. ¿Ok? Hicimos toda la prueba ahí con cuidado. Es lo que tengo que revisar para evitar que haya tantos errores. Y bueno, la prueba del teorema. Y así como como dijimos aquí, que no íbamos a probar el teorema de que LP es un espacio Banach para cualquier P, tampoco está en las notas. O sea, el caso P igual infinito, esa es una tarea y eh, pues ya me dijeron que sí puedo subir una muy buena tarea al respecto que me entregaron, entonces la voy a subir para que vean el caso P igual infinito.
Y los otros casos no los puse porque, pues porque realmente se demuestran igual que el caso P igual a 1. Entonces, en este caso realmente es solo un ejercicio ya adaptar la demostración para el caso P igual a 1 al caso general, una vez que ya tenemos todas las herramientas, ¿no? O sea, una vez que ya tenemos, pues bueno, lo difícil es probar Helder y Minkowski. Una vez que ya sabemos eso, pues revisen con calma y van a ver que prácticamente el mismo argumento, o sea, con modificaciones muy leves, vale para cualquier P de 1 a infinito, excluyendo infinito. Eh, y bueno, eh, sigue la discusión. Hay ligeros cambios en la exposición de las notas con los de la clase, porque, pues bueno, para hacer las notas, bueno, primero pensé las notas, luego pensé la clase y luego volví a pensar las notas, entonces es la tercera iteración. Entonces creo que están mejor organizadas que las clases, pero bueno, el material es el mismo. Igual, por ejemplo, el viernes antes de Semana Santa, aquí habíamos hablado de, les había puesto propiedades del EP y aquí directamente lo puse separabilidad, porque lo que discutimos es una condición bajo la cual los espacios LP, que ya para este momento sabemos que son de Banach, son separables. ¿Ok? Luego, las relaciones que hay entre los espacios, empecé de nuevo igual con la discusión sobre los espacios LP, cuando empezamos con un espacio de medida finito. O sea, aquí el espacio es finito. No, bueno, la medida también porque es la de conteo, ¿no? Pero el espacio con el que estamos empezando es un espacio finito y la sigma álgebra es el potencia. Entonces, ver que en ese caso los espacios LP son todos isomorfos porque todos son, pues son espacios de Banach de dimensión finita y todos son de la misma dimensión. Y bueno, comento las pruebas que les proyecté el viernes y termino con la discusión que quiero tener hoy. Ah, bueno, y también están todas las referencias. Hoy pasé a la biblioteca de la facultad, entonces si está dentro de sus posibilidades, o sea, lo digo porque pues probablemente alguno de ustedes no esté en la Ciudad de México o sea muy complicado ir a CEU, no sé, pero vi que tienen este libro de Albiac y Calton en la facultad. O sea, ahí lo tienen físicamente en la biblioteca. Bueno, también está el libro de Dunford y Schwartz, pero bueno, esos son 4 tomos bastante pesados. O sea, pesados físicamente, no solo el contenido, sino son 4 tabiques muy gruesos pero bueno, al rato les voy a decir en dónde sale este Dunford y Schwartz en nuestra discusión y pues, si les interesa leerlo, ahí lo tienen. Bueno, entonces nada más quiero mostrarles ese. Ah, bueno, las notas de operadores lineales continuos también las voy a subir. Bueno, las corrijo y las subo. Y en cuanto a la hoja de la semana de esta semana, solo puse 2 ejercicios de práctica. Uno de ellos es que prueben que si tenemos R y S entre 1 e infinito distintos, entonces los espacios LS y LR no son isomorfos. Eh, aquí sí van a tener, bueno, al menos hasta que suba las notas, sí van a tener que hacer referencia al teorema de Pitt que, que expuse el viernes, antes de vacaciones. Igual, también medio discutimos, medio manutemos la prueba. Bueno, la prueba la dimos, pero no escrita de una manera muy rigurosa. Entonces, el ejercicio es que escriban la prueba. Ahora, perdón, no están viendo el... Ahora sí. Bueno, aquí en estos ejercicios de práctica, les digo, es primero ver que L y S y LR son, si R y S son distintos, entonces estos espacios no son isomorfos. Y las sugerencias que usan el teorema de Pitt, pero que lo usen como caja negra. O sea, no se metan a probarlo. Y el segundo, bueno, el segundo todavía lo tengo que corregir, o bueno, lo tengo que leer para ver que no haya cometido errores. Pero la idea es muy sencilla. Si recuerdan bueno, cuando estudian teoría de la medida, de la medida, podemos hablar de las funciones medibles que toman valores en los reales extendidos.
¿Ok? Y allí el problema es que ni las funciones medibles ni las integrables son, o sea, ni las medidas, pero ni las medibles ni las integrables forman un espacio vectorial porque nos pueden aparecer cosas de la forma más infinito, menos infinito. Ahora, si nos concentramos nada más en las integrables, pues no son un espacio vectorial, pero casi, porque sabemos que si una función es integrable, entonces es finita casi donde quiera. Eso quiere decir que podemos tomar a todas las funciones integrables que toman valores en los reales infinito, en los reales extendidos, perdón, y aunque no podemos hacer la misma construcción que hicimos con seminormas y de ahí pasamos a construir un espacio normado, pues sí podemos construir la misma relación de equivalencia, ¿no? O sea, decir que dos funciones van a ser iguales, o sea, dos funciones integrables van a ser iguales, sí, solo sí coinciden casi donde quiera. Entonces, eh, podríamos definir una estructura algebraica en el cociente. O sea, aunque el espacio original no es un espacio vectorial, como casi, como, como casi es un espacio vectorial en el sentido de que si tomamos dos funciones integrables, entonces la suma de ellas dos va a estar definida casi donde quiera. Ajá. Bueno, entonces el punto es que podemos construir un espacio cociente, pero partiendo de las funciones integrables eh, con los que toman valores en los reales extendidos y eso nos vuelve a dar un espacio de Banach. Entonces la pregunta obvia es, si ese espacio que nos queda es distinto, o sea, bueno, si hubiéramos trabajado con los reales extendidos en lugar de los reales, que es lo que aparece aquí en el quinto punto, es si estos dos espacios son distintos. Ajá. O sea, si son distintos, pues entonces podríamos tratar de pensar si alguno contiene a otro, si una teoría es un poco más general que la otra o no. Y si no son distintos, pues estaríamos diciendo, o sea, si son isométricamente isomorfos, estaremos diciendo que pues la verdad, cuando trabajamos en este espacio, o sea, en el de las funciones P integrables que toman valores en los reales extendidos, realmente es lo mismo que trabajar en este espacio, en las real valuadas. O bueno, estamos pensando en las clases de equivalencia, ¿no? O bueno, los espacios cocientes. Entonces, el ejercicio de práctica es determinar, o bueno, ahí está la definición de manera un poco, bueno, de manera rigurosa, de este espacio y tienen que determinar si son lo mismo o no son lo mismo. ¿Ok? En cuanto a los problemas de la ayudantía, le pedí a Julián que por favor revisara, eh, le pedí a Julián que por favor revisara las tareas. Entonces, esta semana van a discutir tareas en la ayudantía. O sea, las tareas anteriores van a ver cómo se resolvían algunos problemas y similares. Y no hay problemas para entregar o sea, al menos correspondientes a esta hoja. ¿Ok? Ok, bueno, entonces permítanme compartirles otra pantalla. Ahora, bueno, nada más déjenme decirles, adelantarles que en este momento, bueno, estoy trabajando con otro monitor. O sea, yo usualmente tengo dos monitores cuando estoy con ustedes, pero ahorita tengo otro, entonces eso modificó la configuración de la computadora y posiblemente sea un poco más caótica la escritura del día de hoy que usualmente, o bueno, comparado eh, con lo de siempre. Eso va a ser hoy, el miércoles, el viernes ya voy a usar la pantalla de siempre, o bueno, el monitor externo que siempre uso. Ahora, hoy, como estamos regresando de vacaciones y pues no sé qué, bueno, no espero que todos ustedes hayan repasado todo lo que hemos visto hasta ahora. Digo, si lo hicieron, pues qué maravilla.
pero no espero que lo hayan hecho. Entonces, hoy vamos, la primera, esta primera parte, bueno, la primera fue la discusión sobre las hojas. Esta segunda parte, quiero recordar un poco de lo que hemos hecho sin demostraciones y luego divagar un poquito sobre los espacios duales de los LPs. Ajá. Y al final vamos a discutir un poco sobre el límite inferior y superior de sucesiones de números reales. Eso se sale un poco del tema, pero a partir de lo que vi en algunas tareas que entregaron, me dio la impresión de que como que algunos quisieron darle la vuelta a bueno, a estas ideas de límite inferior y superior. Entonces, nada más para decirles por dónde va, es algo que vamos a ver hacia el final de la sesión de hoy. Bueno, entonces lo que estuvimos haciendo las últimas 2 semanas antes de irnos de Semana Santa fue construir ejemplos de espacios de Banach. O sea, ya habíamos estado hablando de varios espacios de Banach y pues la verdad teníamos muy pocos ejemplos. Uno de los que teníamos eran de los espacios Rn o bueno, Kn con las normas que prefieran y de hecho vimos que pues, no importa qué norma elijan, todas las normas son equivalentes, o sea, generan la misma topología. Y otro ejemplo que habíamos visto era el de las funciones continuas, ¿no? Definidas en el 0,1, reevaluadas y con la norma del supremo. Esos eran algunos ejemplos que habíamos visto antes de hablar de los espacios LP y luego empezamos a hablar de los espacios LP que nos ayudaron a construir, dado un espacio de medida X a mu, construimos para cada P de 1 a infinito, un espacio de Banach distinto. O sea, al menos en la construcción no estamos diciendo ni siquiera que estos espacios sean distintos entre sí. Solo estamos construyendo una colección de espacios de Banach para cada espacio de medida dado, en donde cada espacio está etiquetado por un real extendido entre 1 y más infinito. Empezamos definiendo esta seminorma, que, bueno, también estaba revisando las notas y la primera vez que definimos esto, le faltó el exponente. Afortunadamente, ese error no se extendió y nada más estuvo ahí y el resto del tiempo sí hemos estado trabajando con el exponente, o sea, el exponente 1 entre P, entonces ese exponente ahí va. Bueno, definimos la seminorma, definimos a este espacio vector, bueno, al espacio en donde esta función es finita, resulta que esto es un espacio vectorial y que esta función definida o restringida aquí es un espacio, perdón, es una seminorma en ese espacio vectorial. Ahora, bueno, permítanme ponerlo como proposición. Para cada p de 1 a infinito, LP, que ya lo estamos definiendo arriba, es donde la norma es, bueno, donde SP es finita, es un K espacio vectorial y SP es una seminorma en ese espacio. Es una seminorma. Bueno, entonces ya sabemos que cuando tenemos un espacio vectorial y una seminorma, podemos, bueno, la colección de puntos o de vectores en donde se anula la seminorma es un subespacio, en este caso del EP, y podemos considerar el espacio cociente y ese espacio cociente es naturalmente un espacio normado. Ok, una vez que consideramos esa construcción cociente, lo que nos queda son los espacios LP, o sea, pero L escrito de este modo. Y un teorema importante que vimos al respecto, que se llama el teorema de Riesz-Fischer, es que esos espacios cocientes son espacios de Banach. Vamos a ponerlo así, para cada P de 1 a infinito, el espacio LP, que es mu K, que es el cociente de LP mu K
F en LP que anula a la seminorma. O sea, eso, el espacio con la norma inducida por SP es Banach. Ok, aquí creo que vale la pena que recuerden por qué esto o cuáles fueron las complicaciones al probar esto. Bueno, primero, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema nos dice que todos estos cocientes son espacios normados completos. Ahora, eh, si recordamos cuáles fueron las dificultades que nos enfrentamos, la primera fue probar que efectivamente esto es una seminorma. O sea, que saca escalares no es realmente complicado, que saca escalares en valor absoluto. Lo complicado fue la desigualdad del triángulo, que en este caso se llama la desigualdad de Minkowski, y ahí utilizamos una desigualdad que se llamaba la desigualdad de Helder. La desigualdad de Helder funge más o menos como la versión de Cauchy-Schwarz en este contexto un poco más general. Y la de Minkowski, pues es la del triángulo. Después, para probar que, bueno, ya sabemos que esto es un espacio normado por una construcción general, y para ver que es de Banach, lo que hicimos fue ver que toda serie absolutamente convergente es convergente. También se puede verificar este resultado siguiendo la definición, o sea, tomando una sucesión de Cauchy y viendo que tiene una subsucesión convergente y por lo tanto es convergente. Ahora, dentro de las propiedades que vimos y que recordamos igual cuando les estuve presentando eh, la versión preliminar de las notas, es que bajo ciertas condiciones, estos espacios de Banach son separables. Una de ellas, que aquí lo voy a poner como proposición, es esta. Si XD es un espacio métrico separable, métrico separable, eh, Bx es la sigma álgebra de Borel. Borel aquí con P mayúscula. Y mu es una medida boreliana, o sea, definida en B de X. Es una medida en, en Bx. Entonces, para cada P, aquí de 1 a más infinito, excluyendo el más infinito, eso es importante, este espacio, que ya sabemos que es un espacio de Banach, es separable. O sea, no estoy poniendo la norma, pero es la norma P. Ajá. Ahora, lo que, lo que vieron o bueno, lo que empezaron a ver con Julián y probablemente terminen esta semana eh, es ver que cuando la sigma álgebra es numerablemente generada, entonces este espacio es separable. Ahora, esa es una condición pues bastante general, ¿no? Y aquí estoy utilizando un caso particular, pero un caso particular importante, que es cuando XD es un espacio métrico separable y trabajamos con la sigma álgebra de Borel. Esto es un ejemplo importante porque digamos que los más fuertes que tenemos o nuestros prototipos de ejemplo que son el intervalo 0,1 con la medida de Lebesgue y bueno, con la sigma álgebra de Borel y la medida de Lebesgue y los espacios de sucesión SLP, pues ambos caen en esta categoría, ¿no? O sea, el espacio 0,1 con la métrica usual es separable y los naturales con la, con la métrica usual, o si quieren le pueden poner la métrica discreta, les van a generar esta sería su sigma álgebra de Borel. De hecho, esta es la topología, ¿no? Con la métrica discreta.
Ok. Y bueno, eso sí, bueno, quienes llevaron conmigo Análisis 2, estoy seguro, sí, sí, sí. Esto lo probamos, igual y no con esa, no, igual y no con la terminología de numerablemente generado, pero esto sí es un ejercicio que se probó, que si tienen un espacio métrico separable, entonces la sigmálgebra es generada por una cantidad numerable, o bueno, existe una familia numerable que genera la sigmálgebra. Ajá. Eh, si no se acuerdan de la prueba, pues traten de hacerlo. Me parece que es un buen ejercicio. ¿Ok? Bueno, pero una vez que ya sabemos que es separable y que al menos en el caso del espacio de sucesiones, o sea, cuando nuestro espacio de medida son los naturales con la potencia y la medida de conteo, también vimos que este espacio no es separable. Eso quiere decir que al menos cuando nos fijamos de nuevo en este tipo de espacios de sucesiones, eh, este espacio, o sea, el infinito, no puede ser isomorfo a ninguno de los LPs con P finita, porque este no es separable y los otros sí son separables. Eh, Mencionamos el teorema de Pitt, que es lo voy a volver a escribir, y es el que nos dice, eh, o sea, ese teorema de Pitt, bueno, lo voy a poner como corolario. No voy a poner el teorema, solo el corolario, que es el que les estoy pidiendo que prueben. Y es que si R y S están aquí y son distintos, entonces LR, K y LSK no son isomorfos. Nada más quiero señalar que eso nos gusta mucho porque esta molestia que podríamos haber tenido al principio de que los únicos ejemplos de espacios de Banach que habíamos tenido eran o, o los RNs o bueno, RN, CN o el espacio de funciones continuas, pues no se termina siendo un poco anticlimático si esos fuesen los únicos ejemplos. Entonces aquí estamos dando una cantidad no numerable de ejemplos, ¿no? O sea, cada uno de estos espacios, mientras variemos el exponente, es un espacio distinto en el sentido de que no son isomorfos. Ahora, no lo vamos a probar porque eso igual ya excede los objetivos del curso, pero existe un resultado similar a este cuando pensamos en este espacio, o sea, en el 0,1 con la sigmálgebra de Borel y la medida de Lebesgue. O sea, si aquí en lugar de pensar en estos espacios de sucesiones, pensamos en los espacios LPs correspondientes a este espacio de medida, entonces también tenemos lo mismo. O sea que si tenemos R y S distintos, los espacios correspondientes, o sea, los LR y LS correspondientes, no son isomorfos. Para probar eso, les digo, pueden revisar, si les interesa, el libro de Albiac y Calton, el capítulo 6. De hecho, la discusión sobre tipos y cotipos eh, es donde está esto. Digo, para los espacios eh, LP correspondientes al 0,1 con la sigmálgebra de Borel y la medida de Lebesgue. ¿Ok? Bueno, entonces lo borro porque no es, o sea, es por si lo quieren ver. Es algo que sí nos excede, pero bueno, si les interesa, ahí está. Ahora, lo que tenemos hasta ahora son varios espacios de banda. Ajá. Y uno de los espacios relacionados que habíamos visto cuando tenemos un Banach es el dual, bueno, el dual topológico, ¿no? Que es la colección de funcionales lineales continuos definidos en este espacio X. Entonces vamos a poner aquí el espacio LP mu K
pero el dual. O sea, vamos a fijarnos en todos los funcionales lineales continuos que van de este espacio Banach al campo correspondiente. Ahora vamos a fijar de nuevo nuestro espacio de medida, sea mu a, perdón, x a mu, un espacio de medida. Y vamos a tomar dos números reales que sean Helder conjugados. O sea, sean P y Q en 1 más infinito con 1 entre P más 1 entre Q igual a 1. ¿Ok? Ahora, vamos a elegir una función que está en LQ. Bueno, le estoy llamando función, pero eso es porque recordemos que aunque al principio sí hicimos la distinción entre clases de equivalencia y funciones, en este momento y en adelante ya no lo vamos a hacer. O sea, salvo que sea muy importante hacer la distinción, ya vamos a pensar a esto, a los elementos de aquí como, pues como funciones en donde no podemos evaluar y dos funciones van a ser iguales o vamos a decir que son iguales si coinciden casi donde quiera. Entonces, bueno, vamos a fijar un elemento de aquí. ¿Ok? Y definimos vamos a definir una función phi sub g que vaya de LP a acá, dada de este modo. A cada función, o bueno, a cada elemento de LP, le asocia su integral. Pero bueno, su integral multiplicada por g. ¿Ok? Ahora, la primera observación es que esa integral tiene sentido. O sea, phi sub g tiene sentido. Y eso es por la desigualdad de Helder. Porque recuerden, la desigualdad de Helder nos dice que si tomamos f en, bueno, como le enunciamos, nos dice, si tomamos f en LP y tomamos g en LQ, entonces el producto es integrable. Entonces f por g está aquí. O sea, esa es la primera conclusión y la segunda ya es una, o sea, la cuota que nos da. Aquí quiero señalar eso nada más para decir que esto es una transformación lineal. O sea, la integral es lineal y además esto está bien definido. Excelente. Ok. Entonces, la función phi sub g tiene sentido por la desigualdad de Helder. Y además, tenemos esto. Para toda f en LP, mu k, vean, si aquí hay una cosita que me falta justificar, pero bueno, es cierto. Esto es algo que me di cuenta cuando estaba haciendo las notas, pero bueno. Eh, es la primera vez que aparece esta desigualdad. No la hemos justificado, pero es cierta y en las notas va a aparecer la prueba. Es esto. Que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Ajá. Eso es algo que hay que justificar. Pero bueno, es la primera vez que aparece, entonces no hay un hueco en nuestra exposición, sino esto es la primera vez que aparece. Solo les digo que creo que habría sido mejor justificarlo antes. Pero bueno, no importa. Eso, el valor absoluto de eso es el valor absoluto de esta integral. Aquí con un asterisco, porque más adelante vamos a justificar esta, bueno, perdón, en las notas está la justificación de esa desigualdad. Y aquí es donde podemos utilizar eh, la desigualdad de Helder. O sea, aquí nos queda
F, ya vamos a ponerlo así directamente, FP, G, Q. O sea, lo que estamos diciendo es que tenemos una transformación lineal, un funcional lineal, que va de nuestro espacio de Banach. O sea, de nuevo, se puede ver feo, pero es un espacio de Banach. Ah, bueno, solo una cosa es que eh, nos dice Luis Ángel si no podemos usar nada más F más y F menos. La cosa es que F es compleja, o bueno, podría ser compleja. Si F es real valuada, eh, si F es real valuada, sí no hay gran dificultad para probarlo, pero la cosa es que estamos suponiendo que puede ser compleja. Ajá. Y nos dice Brian que lo usó en una tarea. Bueno, eh, yo no recuerdo haberlo visto, entonces probablemente esa tarea le tocó a Julián calificarla. Entonces le voy a decir que bueno, suponga que esta desigualdad es, o sea, que no lo tome como error si no probaron esta desigualdad, ¿no? O sea, sí hay que probarla, pero que bueno, que no se considera como hueco. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, sigamos. Tenemos esto, ¿no? Ok, aunque me estoy interrumpiendo a mí mismo, no importa. Vamos a recordar, cuando tenemos una transformación o un operador lineal de X a Y, decimos que es acotado si existe una constante, digamos C, existe C mayor que cero, tal que para toda X en el dominio, tenemos esto, la imagen de, de X es menor o igual que una constante, bueno, la norma de la imagen de X es menor o igual que la constante por la norma de X. ¿Ok? Esta noción general la queremos aplicar en este caso particular. LP sería X. Y es el campo en el que estamos trabajando, R o los complejos. Eh, la norma, entonces, es el valor absoluto, por eso aquí nada más hay o sea, rayitas simples. Y o sea, la norma del dominio es la norma P. Ajá. Entonces, bueno, incluso para hacer esto más, o sea, para que se vea más transparente que estamos haciendo aquí, voy a ponerlo menor o igual, esto es por la desigualdad de Helder, GQ, norma PDF. ¿Ok? Ok, esta es la norma eh, del argumento del operador lineal. Esto, pues sí, es la norma de G, pero es una constante, ¿no? O sea, esta cosa de aquí no depende del F que estemos poniendo acá, depende únicamente de G. Lo que nos está diciendo es que phi es una transformación lineal continua. O sea, por lo tanto, phi G es un funcional lineal continuo, o sea, pertenece al dual topológico de esto. Ajá. Y no solo eso, además, tenemos que la norma de phi es menor o igual que la norma de G, la norma Q de G. Ahora, si esto, como a lo que voy, o bueno, como el objetivo de esta breve discusión es uno de los temas que estoy sugiriendo para proyecto, no lo voy a hacer, pero si juegan con las relaciones que hay entre P y Q, o sea, con esto de aquí, pueden probar que de hecho, tenemos que la norma de phi sub g es igual a la norma de g. Creo que la manera más sencilla de hacerlo es elegir una función f adecuada y de nuevo jugando con estos, con p y q. O sea, lo que voy es elijan a f igual al valor absoluto de g a una potencia adecuada para que pertenezca a LP si quieren que tenga norma 1 y que se cumpla la igualdad. O bueno, aquí, cuando hagan la evaluación,
que se cumple la igualdad y con eso ya prueban que la norma de phi g es justamente la norma de g. Ahora, lo que nos está diciendo eso es que realmente estamos teniendo, o sea, vean, tomamos un elemento en LQ, donde aquí está, tomamos un elemento en LQ y obtuvimos un elemento en el dual de P. O sea, lo que estamos diciendo es que estamos teniendo bueno, y de hecho, utilizando la linealidad de la integral, si tenemos, por ejemplo, G1 y G2 en LQ, entonces, pues phi G1 más G2 termina siendo phi de G1 más phi de G2. Bueno, esto se puede ver medio raro, pero vean, sigue directamente en serio de la linealidad de la integral, porque phi G1 más G2 evaluado en F es F por G1 más G2. Esto de mu. Pues calculamos esta multiplicación. Ambas funciones son integrables y esto nos queda la suma de las integrales, ¿no? Porque la integral es lineal. Y esto de la derecha es justamente phi G1 de F y esto es phi G2 de F. Si aquí le metiéramos un escalar, pues también tendríamos esto. Phi de alfa G es igual a alfa por phi de G. Dicho de otro modo, esta phi es es un operador lineal que va de LQ al dual topológico de F. Y bueno, no solo va de LQ al dual topológico de F, sino que es una isometría en su imagen. O sea, es algo muy, muy fiel. Ajá. Ahora, como es una isometría, o sea, como tenemos esto, bueno, ahora lo voy a escribir en el teorema. Como tenemos una isometría en su imagen, no es difícil probar que es inyectiva. Lo que es complicado probar es que es suprayectiva. Entonces, eso es tan importante que hasta tiene su nombre. Es el teorema de representación de Riesz. Representación de Riesz. O sea, la suprayectividad es lo que nos dice que realmente tenemos una isometría entre LQ y el dual de LP. Entonces, sea X a mu un espacio de medida. Eh, bueno, vamos a fijar primero un real, sea P de 1 más infinito, y tomemos Q, el conjugado, el Helder conjugado. Eh, entonces, la función que es phi, que va de LQ mu K al dual de LP, dada por G, lo mandamos a phi sub G, como la definimos antes, es un isomorfismo isométrico. O sea, ya sé que en la definición de isometría ya habíamos dicho que es una biyección, pero aquí lo quiero enfatizar. Es un isomorfismo isométrico. Ahora, aquí estamos hablando nada más de P's entre 1 y más infinito. Estamos excluyendo los extremos. Si mu es sigma finita, o sea, podemos escribir a todo el espacio como, como una unión numerable de conjuntos medibles de medida finita. Entonces, L1 mu K, el dual de esto,
y el infinito son isométricamente isomorfos. Isométricamente isomorfos. Ahora, aquí quedan, o sea, el teorema es un resultadote, ¿no? O sea, porque recuerden, a cada espacio de Banach en general le asociamos otro espacio de Banach. Y bueno, aquí podremos asociarle otro, ¿no? Lo que estamos diciendo es que esta familia es en cierto modo muy bien portada y además, si ponemos P igual a 2, entonces tenemos que el Helder conjugado satisface esto y esto implica que Q es igual a 2. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, al menos en este caso, en P igual a 2, el espacio LP, o bueno, un espacio L2, es lo mismo que su dual. Ajá. Bueno, y eso es un caso particular. Esto nos está caracterizando los duales de todos estos espacios LP. Es un teorema muy fuerte. Pero por más fuerte que sea este teorema, no nos dice qué es lo que está pasando en los extremos, ¿no? Entonces, pues tenemos un resultado parcial y esto es cuando la medida es sigma finita. Estaba viendo que si no suponemos que es sigma finita, el resultado ya no es cierto. O sea, sí puede fallar esta, esta isometría entre estos dos espacios, si no suponemos que es sigma finita. Y también falta preguntarnos qué pasa con el dual del infinito. Ahora, eh, ese sí también es otro de los resultados que, que, que se nos escapa totalmente. Y si quieren ver qué pasa con esto, eh, cuando el espacio, o bueno, cuando la medida mu es sigma finita, pues aquí sí tienen que ir a verse el teorema 16, capítulo 4. O sea, lo voy a borrar ahorita, pero igual en las notas está la referencia precisa de este tratado gigantesco de Dunford y Schwartz. También lo tienen en la facultad, por si le quieren echar un ojo. Bueno, también lo tienen los rusos, ¿no? Pero si lo quieren ver físicamente, está en la facultad. ¿Ok? Ahora, este teorema no vamos a ver la prueba aquí. La prueba que pueden encontrar en la mayoría de los libros de medida donde se aborda este resultado, o sea, y estoy pensando en el Kohn, en el Halmos, en el Royden, es usando un teorema que se llama, es el teorema Radon-Nikodym, que es, imagínense que tienen un espacio medible, ahí está, ajá, y tienen dos medidas ahí, bueno, definidas en este espacio medible. Ahora, si podemos escribir, digamos, a nu en términos de mu de este modo, para alguna función f no negativa, entonces lo que tenemos es que cada que tengamos un conjunto que sea de medida cero con respecto a mu, va a ser de medida cero con respecto a nu. Ajá. El teorema de Radon-Nikodym les dice que el recíproco también es cierto, que si tenemos dos medidas y cada vez que tengamos un conjunto que sea... Oh, oh, ok, perdón, me había sacado la... Falló mi red de internet, entonces regresemos a esto. Ok, sí, ya, disculpen, no hubo un problema en mi señal de internet. Bueno, a lo que iba, este teorema de Radon-Nikodym es uno de los teoremas importantes de medida. Ajá. Eh, Desgraciadamente no se puede ver muchas veces en los cursos pues porque se acaba el tiempo. Pero bueno, este teorema de Riesz lo pueden demostrar a partir de este resultado de Radon-Nikodym, pero existe una demostración que publicaron en 2018 en donde no se utiliza Radon-Nikodym, sino son argumentos, sí, quizá un poco más áridos, pero elementales. O sea, no se necesita maquinaria pesada de medida para demostrar esto. Y uno de los proyectos es estudiar el artículo en donde lo prueban.
que bueno, igual les puse el viernes antes de salir de vacaciones, la referencia en la hoja. Perdón, no en la hoja, sino en la página. Bueno. Bueno, vamos a utilizar estos últimos 5 minutos en discutir sobre... perdón, les iba a decir que en los últimos 5 minutos íbamos a hablar de... íbamos a hablar de límites inferiores y superiores, pero en vista de que mi internet está fallando considerablemente, yo creo que aquí lo dejamos y el miércoles pues voy a dar... bueno, el viernes, perdón, el miércoles y el viernes ya estoy transmitiendo desde otro lugar con una mejor señal de internet para que ya no haya este tipo de problemas. Sí, tengo dos micros, perdón. Ahora sí ya. Ok, entonces en pocas palabras, el internet está fallando y afortunadamente fue hasta el final. Entonces, el miércoles empezamos con una discusión un poquito informal sobre el límite inferior y superior. Revisen, por favor, el libro de Bartley Sherbert. O sea, no Bartley, sino el que algunos incluso usan en Cálculo 1. Es que creo que ahí lo explica muy, muy bien. Bueno, y entonces aquí le dejamos y empezamos el miércoles con eso y seguimos con espacios de Hilbert. ¿Ok? Espacios de Hilbert, mi idea era basarme en el Carlton Bowers, pero la verdad, bueno, en el Carlton Bowers y en el Rudin, pero Cadets lo volvió a hacer y es una exposición muy buena en la que me voy a basar mucho. Entonces nos estamos escuchando el miércoles. Hasta luego. Que les vaya bien.